Padre, te adoro por tu soberanía. Por años y años te he adorado por tu amor, pero nunca por tu soberanía. Ahora soy uno de tus hijos debido a tu misericordia soberana. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. Witness Lee, un fiel colaborador de Watchman Nee en la China continental, empezó el Estudio Vida de la Biblia en 1974 y lo concluyó en 1995. El mensaje de hoy fue parte del Estudio Vida de Éxodo, dado en agosto de 1979. El primer tema favorito entre la mayoría de los cristianos es el amor de Dios, y el segundo es la misericordia de Dios. Pero, ¿qué de la soberanía de Dios? ¿Cuántas veces lo alabamos por su soberanía? De hecho, la misericordia de Dios y su soberanía van juntos. Si no vemos la soberanía de Dios, nunca podremos apreciar su gran misericordia. Esta es la lección que recibimos al estudiar los conflictos que Dios tuvo con Faraón en el libro de Éxodo. Pues bien, para empezar este sobresaliente estudio vida de Éxodo, está Guido Olivares con nosotros. Bienvenido, Guido. Disfruto estar en el programa, especialmente para escudriñar la soberanía de Dios. Guido, los maestros bíblicos han llegado a la conclusión que en la historia Faraón es único en cómo se rehusó a someterse a las exigencias de Dios. ¿Qué tal si leemos Éxodo 9, versículo 16? Dice así: «Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra». Guido, esto muestra que Dios está haciendo algo. Por ello, ¿nos podría usted decir qué está sucediendo aquí? Como dijo usted, el faraón es único. Aquí vemos 10 plagas y 12 conflictos entre Dios y Faraón, en los cuales Dios endurece el corazón de Faraón, pero también lo sostiene para que permanezca firme. Hasta Faraón, que es un personaje negativo, necesitaba la ayuda de Dios para permanecer firme en su oposición. Mientras estos 12 conflictos, junto con las 10 plagas, sucedían, y entre tanto Moisés negociaba con Faraón, Dios toma la oportunidad para darse a conocer y para declarar su nombre a toda la tierra. Esto es lo que en realidad está ocurriendo detrás de todos los sucesos. Por fuera se ve el conflicto y las plagas, la exigencia de Moisés por parte de Dios y la resistencia del faraón obstinado. Pero detrás de todos esos sucesos, algo se está llevando a cabo que nos hace apreciar más a nuestro Dios por su soberanía. En el programa de hoy veremos cómo este cuadro revela la soberanía de Dios, que es lo principal y lo que no se ve detrás de lo que ocurre por la superficie. Muy bien, pues entonces pasemos a ver esta escena. Aquí está Witness Lee. Dios did have the patience fue muy paciente al disciplinar una persona como el faraón. Hubo 12 conflictos entre ellos. O sea, que Dios envió a Moisés todas esas veces para que negociara con Faraón. Y él pudo resistir los 12 conflictos porque Dios lo hizo permanecer firme. Así que así es como vemos la soberanía de Dios en 2 aspectos. Por un lado, primero vemos que Dios endureció el corazón de Faraón, y por el otro, que Dios fortaleció a Faraón para que permaneciera firme en su dureza.
En Éxodo 9:16, Dios dice, y a la verdad yo te he puesto. Dios endureció el corazón de Faraón todo el tiempo para que no fuese subyugado, para que no se sometiera a la disciplina de Dios. Dios supo que probablemente el faraón no sería muy fuerte y que tal vez se rendiría, y por eso él endureció su corazón. Por eso Dios lo hizo firme. Por eso él fue muy fuerte, se endureció y se fortaleció. La Biblia muestra que el faraón fue único en la historia en cuanto a esto. Así que no es algo insignificante. Dios vino a una persona 12 veces, día tras día. Sin embargo, este hombre nunca se sometió, porque por un lado su corazón se endureció y por el otro, tal vez hasta su ser físico fue fortalecido. Dios lo fortaleció para que resistiera estas negociaciones agotadoras. Esta fue la razón por la cual en Romanos 9, Pablo menciona al faraón cuando menciona la soberanía de Dios. Y dice que todo depende de su voluntad soberana. En el versículo 15 dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y el versículo 18 dice que, de manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. No piensen que Dios puso a Faraón a un lado sin usarlo. No. Dios usó a dos personas, a Moisés y al Faraón. Por eso ahora comprenden por qué Dios le dijo en Romanos 9:17 al Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Por medio de estas 12 negociaciones, un periodo largo de conflictos, Dios vino una y otra vez, 12 veces, con 10 plagas, con las cuales Dios se nos dio a conocer. Es fácil conocer la palabra de Dios, pero no es muy fácil conocer la soberanía de Dios. La soberanía denota derecho, autoridad y poder absolutos. Dios es soberano. Su soberanía y su misericordia se manifestaron allí a través de estos dos personajes. La soberanía de Dios se ve con respecto al faraón y su misericordia con respecto a Moisés. Estas dos figuras mostraron la soberanía y la misericordia de Dios. Pausemos para nuestro primer comentario. Guido, aquí vemos la soberanía de Dios y su misericordia. En Éxodo, el Señor usó el encuentro entre Moisés y Faraón para mostrarnos estos dos aspectos de su ser. No es fácil conocer y apreciar la soberanía de Dios, así como conocemos y apreciamos el amor de Dios. ¿No es así? Correcto. Por esa razón, Dios nos dio esta porción de la palabra. Esta porción de Éxodo fue designada para mostrarnos la soberanía de Dios. Sí, es fácil apreciar el amor de Dios, pero para ver y apreciar la soberanía de Dios se necesitaron estos 12 conflictos, 10 plagas, todas las negociaciones, las exigencias de Moisés y las resistencias de Faraón. Mediante todo esto podemos ver y apreciar la soberanía de Dios. Por lo tanto, necesitamos esta palabra. ¿Qué es la soberanía de Dios? Es el derecho absoluto que tiene Dios. Es su autoridad, su poder. Como el soberano, Dios tiene el derecho de hacer lo que Él quiere y de tomar cualquier decisión. Y solo hay que decirle amén a lo que Él haga. En este caso, Dios endureció el corazón de una persona, Faraón, y con la otra persona, Moisés, tuvo mucha misericordia. Tuvo misericordia sobre misericordia. Aquí vemos un aspecto precioso en cuanto a uno de los atributos de Dios, su soberanía. Es fácil apreciar el atributo de su amor. Conocemos el versículo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no perezca,
mas tenga vida eterna. Pero en realidad, ¿apreciamos la soberanía de Dios? En el capítulo 9 de Romanos, en el versículo 15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y en el versículo 16, así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y además, en el versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Los escritos de Pablo en Romanos 9 dan luz para entender los conflictos de Éxodo. El Señor usó a Pablo para mostrarnos el atributo de la soberanía de Dios. La Biblia afirma que Dios tiene todo el derecho de hacer lo que Él desea. Por tanto, la autoridad soberana de Dios le permite tener misericordia del hombre conforme a su deseo. Si conocemos la soberanía de Dios, estaremos agradecidos por su misericordia. Cuanto más reconozcamos la soberanía de Dios, más agradecidos estaremos por su misericordia. En estos versículos mencionados, el mensaje nos muestra que existe una conexión entre la soberanía y la misericordia de Dios. En otras palabras, se necesita una para apreciar la otra. Y de esto se trata la siguiente parte de nuestro estudio vida de hoy. Regresemos al estudio vida de Éxodo. ¿Cuál es el resultado cuando usted alaba a Dios por su soberanía? Digámosle así, repitan conmigo. Señor, te alabo por tu soberanía, porque sé que tu soberanía refleja tu misericordia. Yo soy débil, yo soy pecaminoso, y a veces hasta soy rebelde. Pero Señor, te agradezco porque mi corazón ha sido ablandado y está muy blando. También te agradezco porque mi corazón está siempre dispuesto a arrepentirse. Gracias, Señor. Gracias por darme un corazón tan blando. Miren, si no saben adorar a Dios por su soberanía, nunca podrán comprender lo que es su misericordia para con ustedes. ¿Qué estamos haciendo aquí? Nada. Solo estamos en su presencia. Estamos en la presencia de Dios, escuchando su palabra, buscando oír el deseo de su corazón. Deseamos ser uno con Él. Estamos bajo la misericordia soberana de Dios. Cuando yo era joven, entre los 19 y los 22 años de edad, cada mañana era un tiempo bueno para confesarme a Él. Un tiempo para que me arrepintiera. Aunque cada mañana fue un buen comienzo, dentro de mí había algo que no estaba bien. Por eso cada mañana después de levantarme, igual que muchos cristianos jóvenes, me arrepentía, me lavaba espiritualmente. This is mercy. Esta es la misericordia de Dios. You have never been destined to be a Pharaoh. Nosotros no hemos sido predestinados a ser faraones. Amén. You all have been predestined to be. Todos hemos sido predestinados a ser hijos de Dios, hijos de misericordia, hijos obedientes, y no somos desobedientes. No lean estos capítulos solamente como historias. Este es un cuadro muy precioso que nos muestra lo soberano que Dios es. En la Biblia existe una porción que nos muestra la soberanía de Dios. No debemos pasarla por alto, sino que debemos meditar en estos capítulos hasta que veamos la soberanía de Dios y digamos así: Padre, te adoro por tu soberanía. Por años y años te he adorado por tu amor, pero nunca por tu soberanía. Pero aquí hay una porción de tu palabra que me muestra tu soberanía. Ahora soy uno de tus hijos debido a tu misericordia soberana. Oh, aleluya. Nuestros corazones están inclinados hacia Él. Él es el que buscamos por su misericordia. Todos debemos ver la soberanía de Dios.
Hoy somos los Moiséses, no somos los faraones. Guido, conforme a su voluntad soberana, Dios deseó tener misericordia de Moisés y endurecer a Faraón. Si no vemos la soberanía de Dios, nunca podremos ver su misericordia. ¿Nos podría usted explicar por qué es que esto es así? Lo vemos por el hecho de que tenemos la capacidad de arrepentirnos, porque Dios nos ha dado un corazón blando. Esto es muy precioso. El hecho de que usted tenga el deseo de escuchar este programa, de escuchar la palabra de Dios, de invocar su nombre y decirle: Señor, yo creo en ti, te amo, Señor. Esto muestra la soberanía de Dios y su misericordia. La soberanía de Dios es su derecho, su autoridad y su poder absolutos, por el cual Él endurece a quien quiere y ablanda a quien desea. Cuanto más veamos y apreciemos la soberanía de Dios, más apreciaremos y agradeceremos su misericordia para con nosotros. Aún el hecho de que en este momento volvamos nuestro corazón al Señor, lo amemos, anhelemos más de Él y de su palabra, deseemos estar bien con Él y que tenemos la capacidad de arrepentirnos, todo esto es testimonio de la soberanía de Dios y de su misericordia. Él ha decidido hacernos blandos de corazón. Él nos ha juzgado y tiene la autoridad de hacernos lo que somos. Me llamó la atención que durante su vida Witness Lee apreció y adoró a Dios por su soberanía, no solamente por su amor. Y con nosotros también podemos apreciar y alabar a Dios por su soberanía. Es la misericordia de Dios y su soberanía que nuestro corazón esté blando hacia Él. Tenemos el deseo de predicar el Evangelio, de hablar con el Señor, de cantarle, de escuchar algo de Él, sea un mensaje o un himno. ¡Qué misericordia! Por eso aprecio tanto la soberanía de Dios en un sentido positivo para con nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tal misericordia para con todos nosotros, los que creemos en ti. Pues bien, regresemos a la conclusión del mensaje de hoy. What is the right way for us to work for God? ¿Cómo podemos nosotros trabajar para Dios? ¿O cuál es la manera correcta de laborar por Dios? The right way for us La manera to work apropiada for God es representar a Dios. Esto es, que debemos ser enviados por Él. La manera apropiada no consiste en trabajar, como por ejemplo, aquí en Éxodo 11:3 dice: Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. ¿Por qué? Porque este anciano no luchó, ni siquiera trabajó muy duro. Simplemente fue a donde estaba el faraón. De hecho, él nunca fue por sí mismo. Cada vez que vino al faraón, él representaba a Dios. Él no le habló a Faraón con sus propias palabras. Él siempre dijo: Faraón, Jehová nuestro Dios me pidió que te dijera algo a ti. Jehová dice así, Jehová desea. ¿Ven esto? Faraón no escuchaba a Moisés, sino que escuchaba a Dios. Faraón no estaba peleando con Moisés, sino con Dios. Moisés era el verdadero embajador de Dios. Él fue el verdadero enviado de Dios. No necesitamos hacer mucho, ni esforzarnos mucho. No quiero decir que seamos ociosos o perezosos, de una manera tradicional o seglar, sino que debemos tomar tiempo para tener contacto con el Señor, para orarle a Él, pero no por nuestra propia obra, sino para tener contacto con Él, para tocar su corazón, para sentir lo que Él sienta. Debemos gastar tiempo en su presencia hasta que todo nuestro ser sea saturado con el ser del que nos envía. Esta es la manera apropiada. No hay que correr tanto, ya que no depende del que corre ni del que desea, sino de Dios, quien muestra misericordia. Debemos representarlo y ser sus enviados. Como los enviados de Dios, debemos tener la certeza de que cuando salimos, somos los representantes de Dios. Nosotros no somos nada,
pero representamos a alguien. No hablamos por nosotros mismos, ni llevamos a cabo nuestra propia labor, ni tampoco oramos por nuestra cuenta, sino que solamente somos uno con Dios. Somos como la zarza ardiente, y Dios es el Señor. Él es el fuego que arde. El fuego y la zarza llegan a ser unos. Somos la zarza y Él es el fuego ardiente. Él y nosotros somos uno. Mientras exista este fuego, es difícil discernir quién es quién, si es la zarza o el fuego, porque de hecho son uno solo. Necesitamos la certeza de que cuando salimos, representamos al que servimos. Representamos al mejor. Y debemos tener la certeza de que no salimos por nosotros mismos. Esta es la manera apropiada de laborar por Dios, laborar por el Señor. En esta porción de la palabra vemos a estas dos figuras, al faraón, muy obstinado, por el cual Dios se manifestó a la gente, y a Moisés, el que representó a Dios y ejecutó la voluntad de Dios. Bueno, Guido, esta última palabra fue muy fuerte, especialmente para los que sirven al Señor de tiempo completo. La manera de laborar por Dios no es hacer algo por Él, sino representarlo. En este sentido, ¿nos podría usted decir qué es lo que nos capacita para representar a Dios? La manera apropiada de laborar por Dios no consiste en hacer obras ni esforzarnos por nuestra propia iniciativa, sino en representarlo. Como Moisés fue enviado, nosotros también debemos ser enviados por Dios. Llegamos a ser los representantes de Dios, principalmente al pasar más tiempo con el Señor orando. Cuanto más tengamos la práctica de tener contacto con Él, abriéndonos, confesando, más y más seremos uno con Él. Y así llegaremos a ser los embajadores de Dios, sus representantes. En el Nuevo Testamento el apóstol es una persona enviada. La clave aquí es pasar bastante tiempo en comunión con el Señor para que no hagamos obras ni esfuerzos propios, sino que realmente seamos uno con Él, de tal manera que en todo lo que hagamos seamos los representantes de Dios. Dios no desea que solamente tengamos obras. Aún en este programa, nuestra meta no es solamente hacer algo, ni esforzarnos exteriormente. Nuestro deseo es ser uno con el Señor. En 1 Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Aprecio mucho que este ministerio nos ha ayudado a darnos cuenta de que nuestra labor y obra surge de nuestro contacto con el Señor y de nuestro disfrute con Él. Una manera sencilla de tocar al Señor es invocar: oh, Señor Jesús, te amo. Señor Jesús, soy uno contigo. Al tener contacto con Cristo mediante la oración, lo disfrutamos y espontáneamente somos unidos a Él de manera viva. Somos uno con Él. Luego seremos los representantes, los embajadores y los apóstoles de Dios, los que laboran y llevan Dios al hombre. Esta es la verdadera obra mediante la cual Dios cumple su propósito eterno. Que seamos aquellos que tomemos mucho tiempo con el Señor, amándole y disfrutándole en nuestro espíritu, porque el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Esto me recuerda de Mateo 7:22, donde el Señor dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas? ¿Cuál fue la respuesta que el Señor le dio a estos? Él les respondió, nunca os conocí, lo cual indica que el Señor nunca los aprobó, porque no habían obrado según la voluntad de Dios. El Señor no negó que hubieran hecho esas cosas, pero sí consideró que habían obrado ilícitamente, porque no habían obrado según la voluntad del Padre.
Ellos simplemente hicieron todo por sí mismos, para Dios, pero sin Cristo. Pues este mensaje ha sido muy refrescante. Y como siempre, Guido, apreciamos mucho que usted haya participado. Es de mucho agrado haber pasado este tiempo con vosotros en este programa. Gracias y que Dios nos bendiga. Living Stream Ministry tiene el gusto de presentarles un libro titulado Vivir a Cristo, escrito por Witness Lee. En este pequeño libro, Vivir a Cristo, el hermano nos presenta paso a paso cómo nosotros, los creyentes, podemos vivir a Cristo y eliminar este pecado que es tan común entre los cristianos, no vivir a Cristo. Señor, perdónanos por no vivirte a ti. Así que les recomiendo que consigan este libro, Vivir a Cristo, por Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Pueden escribirnos sus comentarios a casilla postal 2121, Anaheim, California 92814. Casilla postal 2121, Anaheim, California 92814.